Buenos días. Buenos días. Oremos. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad, por el privilegio, por la responsabilidad que tenemos delante de ti, de poder alabarte, de poder buscarte, de poder escudriñar tu palabra para aprender de ti, de tu revelación de ti mismo. Guíenos en el día de hoy. Abre nuestro entendimiento. Muéstranos todo lo que tú deseas. Que vivamos, que practiquemos de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 200 años después del nacimiento de Lutero, otro varón nació en Alemania, cuya música tiene influencia hasta el día de hoy. Este músico asistió a la misma escuela de Lutero. Estaba bajo la influencia de la teología de Lutero durante su vida. Al final de muchas de sus composiciones musicales puso las letras SDG, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, y comenzaba sus partituras, sus composiciones con dos letras en latín, significando que necesitaba la ayuda de Jesucristo por lo que iba a hacer. Terminando, Soli Deo Gloria. Escribió: el propósito y el fin último de toda música debe ser solo la gloria de Dios y el refrigerio al alma. En una época de su vida, compuso una cantata cada mes por un tiempo de 2 años para el uso en los servicios de la iglesia luterana. En otra época compuso cantatas nuevas para cada domingo y días festivos del año. Era una iglesia litúrgica y celebraban ciertos días adicionales. Estamos hablando de 60 cantatas al año. Y estos eran para orquestas, solistas y coros. Además de su preparación musical significativa, también tenía una preparación teológica. Su preparación se basaba mayormente en los 80 tomos de los escritos de Lutero que tenía en su biblioteca, que para esas épocas era una biblioteca bien grande y significativa. Cada semana, durante el tiempo de estar escribiendo esas cantatas, se reunían con pastores luteranos para poder hablar y explicar, defender, evaluar la idoneidad de lo que había escrito para el uso en la iglesia el domingo que venía. Vio que su música era una manera de dar gloria a Dios. Cerca del final de su vida, vio que el renacimiento estaba comenzando. Vio los inicios. Y ese renacimiento produjo una perspectiva mucho más baja de la música. Se describía, por ejemplo, la música de ese tiempo con palabras semejantes a estas: el arte de placer, un lujo inocente, una gratificación del sentido auditivo, o un arte que solamente juega con las sensaciones. Comentario de Immanuel Kant. Este compositor de que estoy hablando, bajo la influencia de la teología de Lutero, tenía una perspectiva mucho más alta acerca de la música. Que la música debía servir como refrigerio para el espíritu del prójimo y sobre todo para la gloria de Dios. Su música es altamente respetada hasta el día de hoy.
Johann Sebastian Bach es conocido como el gran maestro de contrapunto. Estamos hablando de 2 o 3 melodías fluyendo al mismo tiempo y de armonía de 4 voces. Es considerado como uno de los compositores más grandes de toda la historia. Cuando Darlene estaba estudiando música introductoria en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la música de Bach era considerada la base para la música tonal. Sus composiciones tan numerosas no tenían ningún error musical, de acuerdo con las reglas establecidas según los que han estudiado la música a fondo. Y no debe sorprendernos que un hijo de Dios que quería glorificar a Dios con su música fuera capacitado por Dios para hacer algo tan especial. Su vida había sido impactada por el reformador Lutero. Bach entendió la importancia de Soli Deo Gloria. Y vamos a ver un poquito más sobre el tema y las implicaciones. Toda la vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Uno de los postulados de la Reforma, en 1 Corintios 10:31, si pueden abrir ahí rápidamente, 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo, aun cosas tan sencillas como beber y comer, hacerlo para la gloria de Dios. Esto es en contraste con la Iglesia Católica, que dividía la vida en lo sagrado y lo secular. Lo sagrado eran los ritos, todo el resto era lo secular. Por tanto, la espiritualidad se limitaba a los ritos. La participación, sea dominical, diario, pero en la liturgia. Y el resto del tiempo no importaba cómo uno vivía. Esta actitud es visible en el día de hoy. Que uno es espiritual en los cultos y fuera de ellos muchas personas viven de cualquier manera. Yo me acuerdo haber llegado al país en el año 79, historia antigua, y en ese momento la palabra evangélico significaba para muchas personas, personas no creyentes, como personas de integridad. En los años 90 la definición cambió. Llegó a ser personas que tenían falta de integridad. Hay que vivir de acuerdo a lo que creemos, a lo que dice la palabra, para llevar el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hacemos en dependencia de Dios por el poder de Dios. Los reformadores observaron en las Escrituras que todo se debe vivir bajo el señorío de Jesucristo. Negocios, estudios, relaciones en familia, relaciones con otros. ¿Cómo nos conducimos en todo y cómo reaccionamos a unas ofensas de otros debe ser guiado por lo que encontramos en la Biblia? Esto es dar gloria a Dios. Una experiencia que tuvimos en el último lugar donde vivimos aquí en Barranquilla antes de salir del país. Encontramos que él, que tenía el apartamento antes de nosotros, tenía mala fama entre los vecinos por haber engañado en ciertos aspectos a los vecinos, y en una reunión de la administración de todos los propietarios e inquilinos allí,
Alguien, uno de los vecinos decía, este tipo tiene un diablo por dentro. Lo triste es que eres hermano en la fe, tu pastor de una iglesia. Si pueden abrir su Biblia en Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Versículos muy conocidos, muy profundos, muy significativos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Instándonos a presentarnos nuestras vidas enteras como sacrificio vivo delante de Dios, dedicada nuestra vida al servicio de Dios, nuestro culto racional para alabanza de Dios. En el tiempo de la Reforma, los papas y los obispos llevaban la gloria. La institución era enaltecida y las riquezas eran señal de la bendición de Dios. Hoy día, la gloria muchas veces es para el hombre también. Muchos quieren llevar títulos, ostentar títulos para recibir la gloria. Los tiempos no han cambiado mucho. También los reformadores querían recalcar que la salvación es enteramente de Dios, con base en la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Por favor, estando en Romanos, abran al capítulo 3, versículo 21 al 27. Romanos capítulo 3, 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No es por guardar las obras de la ley que podemos recibir salvación. Ninguno de nosotros alcanzamos a hacerlo, ninguno. La justicia es por lo que hizo Jesucristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Dios, como juez supremo, nos declara sin culpa, con base en lo que hizo nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. La apropiamos por la fe, la justificación por la fe. Con base en su redención, su muerte en la cruz, su propiciación, la ira de Dios, la ira santa de Dios contra el pecado, se satisface al ver la sangre de nuestro Señor Jesucristo en vez de nosotros, en vez de la sangre nuestra, el castigo que merecimos. La gracia excluye cualquier obra humana. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a repetirlo, yo creo que muchos de ustedes lo tienen memorizados.
Porque, ¿cómo comenzamos? Se me pasó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es para la gloria nuestra, la salvación nuestra no depende de nosotros. La gloria de nuestra salvación pertenece solo a Dios. Él hizo lo que no pudimos hacer nosotros. La gloria de la transformación de nuestras vidas también pertenece solo a Dios. Dios nos ha dado ciertas responsabilidades en este proceso de santificación progresiva, de ser hechos semejantes al Señor Jesucristo. Pero la transformación, lo que obra dentro de nosotros, cambios de actitudes, cambios de pensamientos, cambios de palabras, cambios de acciones, es por su obra. Si incluyera mérito humano, se reduciría la gloria de Dios. Debemos alabar frecuentemente a Dios por la salvación que tenemos basada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y no hablar de la grandeza de nuestra fe señalando algo de mérito en nosotros, o hacer referencia al número de veces que ayunamos o el tiempo de nuestras oraciones, cosas buenas, pero no señalando y llamando la atención a estas cosas, sino queriendo que Dios reciba la gloria. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Lo más breve. Es una cualidad divina. No es fácil identificar y definir el término muchas veces. Pero cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando del poder de Dios, su majestad, su presencia en todo su resplandor. Aparece la presencia de Dios a veces como una nube que irradia luz, y luz bastante brillante. Esa gloria habla de la presencia visible y activa de Dios. Vamos a mencionar algunos puntos claves para entender un poquito más lo que significa la gloria de Dios. Hay una relación con la bondad de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Éxodo 33, comenzando con el versículo 18. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Qué atrevimiento! Pero la cercanía que Moisés estaba teniendo con Dios, y pide ver la gloria de Dios. Y Dios acepta bajo ciertas condiciones.
bajo ciertas limitaciones. Dios dijo que pasaría su bien, su bondad, como se traduce en muchas versiones. La bondad de Dios va a pasar delante del rostro de Moisés. Y mientras lo hace, Dios estará proclamando el nombre de Jehová. Hay que recordar que el nombre en la Biblia habla de todo el ser, todos los atributos de la persona de Dios. No podía ver su rostro y vivir. Nuestro Dios no tiene forma corporal como nosotros, pero está usando lenguaje aquí de rostro, de espaldas, de mano, para comunicar con Moisés. Va a pasar su gloria, pero va a cubrir a Moisés en una hendidura de la peña con su mano para no ser imposible para un ser humano ver todo el resplandor de la gloria de Dios. Su gloria es igual a su bondad y a su nombre, que implica todos sus atributos, su carácter. Su gloria era demasiado brillante para que el hombre la viera directamente. ¿Qué experiencia que tuvo Moisés por su cercanía con Dios? En el capítulo 34 de Éxodo, versículos 29 al 33. Éxodo 34, versículos 29 al 33. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, la segunda vez, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Dios, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Evidentemente por petición de los demás. El resplandor como reflejo de la gloria de Dios, las espaldas de Dios, no la plenitud de su gloria, era tal que reflejaba en la cara de Moisés. Y la gente temía seguir viendo aún el resplandor reflejado de la persona de Dios. Y tenía que poner un velo sobre esto, sobre su cara. Y cada vez que se reunía con Jehová, en el lugar de la reunión, cuando hablaba cara a cara, decía a Dios. Quitaba el velo para hablar con Dios, pero ponía el velo después, al salir de este lugar. La gloria de nuestro Dios, su bondad, su nombre, su carácter, el resplandor tan brillante. Hay otro aspecto. Hay una relación de su gloria con su poder. Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104. Solamente vamos a leer los primeros 9 versículos. Todo el Salmo es buenísimo.
Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, él no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno, se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Estamos viendo el poder de Dios en la creación. Mucho se ha engrandecido por todo lo visto, por todo el universo. Pero Dios se ha vestido de gloria y magnificencia. Se cubre de luz como de vestidura. Resplandor, gloria de Dios. Su poder está visible en lo que ha hecho referente a la creación. Y debemos alabarle como creador, como sustentador, y maravillarnos por todo lo que ha hecho con su poder. Al hablar, define las cosas. Hay un punto más que voy a destacar en esta sección, la relación con la santidad. En Isaías capítulo 6, versículo 3, pasaje conocido por muchos por haber estudiado el básico. Isaías 6, versículo 3. Isaías está viendo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y los serafines están diciendo, versículo 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay un énfasis muy particular aquí de la santidad de Dios. Lo repite 3 veces para dar énfasis. No estamos hablando que es un Dios santo, es un Dios realmente, totalmente, completamente santo. Totalmente trascendente y totalmente apartado de toda maldad, toda impureza moral. Totalmente distinto a lo que somos los seres creados. Pero al reflexionar y cantar acerca de la santidad de Dios, toda la tierra está llena de la gloria de Dios, según los serafines. En el libro de Apocalipsis aparece una vez más, no vamos a abrir allí en este momento, que hay una expresión santo, 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 otra vez. Nuestro Dios es santo, es parte de su gloria. Es su gloria. Cuando no reconocemos completamente la santidad de Dios, estamos quitando de la gloria de Dios. Cuando vivimos en santidad como sus hijos, para ser semejante a nuestro Padre Celestial, estamos reflejando su gloria. Cuando no vivimos de acuerdo a su santidad, estamos quitando de la gloria de Dios. Y el punto de la relación de la gloria con su Hijo. Lo tengo aquí para no tener que abrir la Biblia.
Una referencia al Mesías en Isaías 40, versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hablando la venida del Señor Jesucristo. En Juan 1:14, el gran capítulo de la encarnación, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno más. En Hebreos 1:3, hablando del Hijo, hablando de la grandeza del Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios se hizo carne, tomó la naturaleza humana, pero nunca perdió su divinidad, nunca perdió su naturaleza divina. Siendo el resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero también el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Resucitó de los muertos, fue ascendido, está sentado al lugar de autoridad a la diestra del Padre. La gloria de Dios visible en nuestro Salvador. ¿Qué Dios el Salvador que tenemos? ¿Qué creen? Algunas reflexiones para la iglesia en nuestros tiempos. Ahí en Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La historia de ese tiempo, no le glorificaban a Dios, habiendo entendido ciertas cosas acerca de Dios por la misma creación, pero cambiaron la gloria de Dios, no reconocieron la gloria de Dios y cambiaron la gloria de Dios, de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible y de animales. Gran peligro en el día de hoy es reemplazar el enfoque en Dios por el enfoque antropocéntrico. Muchas veces lamentamos decir que la alabanza y la adoración puede enfocarse en el artista en vez de Dios. Los artistas pueden llegar a ser
el centro de atención. La presentación puede llegar a ser entretenimiento. Muchas veces no es una búsqueda de Dios, sino una glorificación de los hombres. Puede ser un show que roba la gloria de Dios con todos los detalles. Peligro que puede existir en el día de hoy en muchas partes. Otro peligro. Fácilmente los tiempos de alabanza y adoración pueden llegar a ser autocomplacencia para satisfacer los deseos humanos y sentirse bien uno mismo con el estilo de música, con otras cosas del ambiente, en vez de preocuparnos por solo conocer y honrar a Dios. El peligro es que el fin sea que me siento bien y no que Dios sea honrado con lo que hacemos y lo que cantamos. Un maestro predicador puede pensar, cuando hay respuesta de la gente a lo que indica, que es por lo grande de sus capacidades como orador, en vez de reconocer que es Dios quien le ha dado habilidades para ser su instrumento. Dios es el que aplica la palabra a los corazones de la gente y no es el hombre. El hombre puede robar la gloria de Dios al llamar la atención sobre sí mismo, sobre sus capacidades. Todo predicador, me incluyo a mí mismo, necesita mantener la humildad y la dependencia de Dios. No podemos engrandecernos, inflarnos en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Tenemos que reconocer nuestro papel es ser un instrumento de Dios. Hay una creencia en algunas iglesias que por la alabanza de las personas, en alguna manera desciende la gloria de Dios sobre ellos. Los resultados esperados pueden incluir sanidades, solución a los problemas económicos, que hay acciones milagrosas como escarcha y maná. Trae a la mente algo del Antiguo Testamento. Pero lo más lamentable es que muchas veces no hay transformación de vidas y de relaciones. Es un enfoque no adecuado. Algunas recomendaciones para ayudarnos a enfocarnos en el Dios presentado en la Biblia. Necesitamos elevar nuestra visión, seguir elevando nuestra visión de quién es Dios por las Escrituras. Es fácil tener un concepto de Dios que sea errado. Es fácil pensar en Dios como hecho a nuestra imagen. Pensar que Dios piensa como nosotros, siente como nosotros y actúa como nosotros. Necesitamos renovar nuestro concepto de Dios por la Biblia para realmente conocerlo. No vamos a conocerlo por nuestra imaginación, por nuestro pensamiento independiente de la palabra. Dios se ha revelado a nosotros por su palabra. El primer postulado, el valor de las Escrituras, solamente la Escritura. La palabra de Dios. Dios se ha revelado y necesitamos conocerlo de acuerdo a su revelación de sí mismo. Y nuestros cantos deben profundizar en la persona de Dios, sus atributos, sus obras, su carácter, su palabra. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es crítico seguir conociendo con más profundidad a nuestro Dios para alabarle de corazón y con entendimiento. Todos nosotros, en la tranquilidad o falta de tranquilidad, de acuerdo al caso, de nuestras casas, de meditar en la persona de Dios en la Biblia. Conocer
al Dios del Antiguo Testamento. Conocer a nuestro Salvador Jesucristo en los Evangelios. Hay un principio que encontramos en las Escrituras, que el hombre muchas veces llega a ser semejante a lo que adora o al que adora. Cuando Israel estaba adorando a los dioses de las naciones, los pueblos alrededor de ella, llegó a ser semejante a las naciones en su conducta, adorando a sus dioses, pero también derramando sangre, siendo opresores, llenos de engaño y violencia. El mismo profeta Jeremías les llamaba la atención en cuanto a esto. Romanos 1, que leímos una parte, afirma que los que buscan los ídolos, los que cambian la gloria de Dios por la imagen de hombres corruptibles, de animales, son entregados, Dios les entrega a reprobación, a perversiones sexuales, caos moral. Debe sorprendernos que en el mundo de hoy las noticias de país tras país de lo que están haciendo, legalizando en más lugares el aborto, aprobando en más lugares uniones de homosexuales, pero llamándolo matrimonio. Hoy día, muchos adoran al hombre y todo deseo malvado del corazón del hombre. Pero estos se consideran valiosos y son exaltados por los medios de comunicación en muchos casos. Si nuestro concepto de Dios se eleva de acuerdo a su trascendencia, que Él ha revelado en las Escrituras, va a afectar nuestras vidas y nuestras relaciones con otras personas. Vamos a querer vivir de acuerdo a las cualidades que observamos en Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios. Va a afectar lo que escuchamos, manera de música, lo que cantamos, de ser selectivos, eliminando lo que no tiene la profundidad de la persona de Dios, eliminando la teología errada que puede existir en algunos cantos que se compran por el comercio. Vamos a desarrollar celos por la gloria de Dios cuando conocemos a nuestro Dios trascendente con más profundidad, con más seriedad, con más cuidado, con más discernimiento. Pero también nuestra adoración desde el tiempo de Jesucristo, la época de la iglesia, debe incluir un enfoque centrado en la persona de Jesucristo y su obra. Se enfoca en la realidad de nuestro Salvador y lo realmente significativo de su obra en la cruz. Las implicaciones de esto para nosotros. Nuestra adoración responde a la provisión de la redención que Dios nos ha dado por su gracia, gratuitamente, por la gracia. Un enfoque en lo que ha hecho Jesucristo. Antes de venir aquí a Colombia, estábamos en un recorrido de unos meses en los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de vernos con Alejandro Encinas y Tailes. Muchos de ustedes pueden recordarles. Llegamos un sábado por la tarde, pasamos la noche, fuimos con ellos a la congregación que quedaba cerca de su casa, donde ellos participaban. El tiempo de alabanza allí era muy especial.
un canto, solamente que voy a leer una traducción rápida que dice no es para cantar porque no está hecho con metro, etc. Titulado Ante la Cruz. Y nos sorprendía que una congregación de los que hablaban inglés, pero había latinos presentes, más colombianos que otros, pero peruanos, más de un cubano, hasta cantaban algunas estrofas en español, junto con el inglés. Muy interesante. Una estrofa en español, después el resto del canto en inglés. El sacrificio de mi Salvador pagó por todo mi pecado. Por eso, en mi sufrimiento, miro a la cruz de nuevo. Ninguna necesidad, ni deseo, ni prueba, ni dolor puede compararse a esto. La ira de Dios, que una vez era para mí, cayó completamente sobre él. Ante la cruz, doblo la rodilla en humildad. Pongo mi confianza en el Salvador. Tu obra terminada captura mi mirada. Tú sufriste la ira, experimento la gracia. En mi tiempo más oscuro, tu presencia me da paz. En mis días de gozo, tu gracia me lleva. Jesús, mi gran sumo sacerdote, el que intercede por mí. Mi corazón se llena con fe en ti, aquí en el Calvario, mientras me arrodillo. Ante la cruz, doblo la rodilla con humildad. Pongo mi confianza en el Salvador. Tu obra terminada captura mi mirada. Tú sufriste la ira, experimento la gracia. Una manera de enfocarnos en la redención de nuestro Señor Jesucristo y los efectos y las implicaciones en cuanto a nosotros. Jesucristo dijo que el gran mandamiento era, la versión de Mateo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y un autor ha dicho, escribiendo sobre lo que significa adoración y alabanza, entonces el pecado más grande y más fundamental es no amar a Dios de esta manera. Y no podemos atribuir a Dios toda la gloria debido a su nombre si estamos consumidos por amor a nosotros mismos, o si tenemos visiones de nuestra grandeza y nuestra independencia. Necesitamos reconocer nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios, de depender de Dios para toda nuestra vida diaria. El Salmo 95, versículos 6 y 7. En el principio de este Salmo hay una invitación a venir para alabar a Dios alegremente, para disfrutar de la presencia de Dios. Y habla de quién es Dios. Pero después en versículos 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La adoración, muchas veces cuando se encuentra la palabra en las Escrituras, incluye el concepto de postrarnos delante de Dios, de reconocimiento que Él y Él solamente es el Dios trascendente, es el Dios poderoso, es el Dios santo, es el Dios glorioso.
y nosotros no tenemos nada para hacer nada de mérito. Solo a Dios la gloria. En Apocalipsis 5, 12 al 14, leímos esta mañana un pasaje un poquito más extenso. El cordero que fue inmolado. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor, y vamos a leerlo todos juntos? Vamos a comenzar. El cordero, todos juntos. El cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pueden permanecer de pie por un momento. Idre va a poner un canto de adoración. La letra va a estar aquí. Es suave y una reflexión acerca de la persona de Dios y la respuesta de nosotros los hombres ante este Dios. Yo sé que este salón es bastante apretado. Sé que los pasillos entre las filas casi no existen. Si alguien tiene el espacio, si alguien tiene su cuerpo físicamente bien y quiere arrodillarse aún de una rodilla en cierto momento de un encanto, puede hacerlo. Entiendo que no todo el mundo puede. Entiendo que la ropa de algunas personas tampoco es adecuada para hacerlo. Está bien, no hay ninguna obligación. Sé que muchos no van a poder porque el espacio ni permite. Pero si hay deseo, si hay espacio, si hay condiciones, pueden hacerlo.
Permanecemos en silencio por un momento, hablando directamente con Dios. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Amén. Pueden tomar asientos. Hay una presentación de parte de los niños.